Vamos a ver. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esta Trinidad Santa, Todopoderoso Dios, queremos ahora presentarnos delante de ti. Sabiendo que tú nos escuchas, inclinas tu oído hacia nosotros, queremos abrir nuestro corazón para expresarte nuestra alabanza, nuestro agradecimiento en todo aquello que tú nos has permitido vivir hasta aquí. Hemos vivido situaciones, Padre, que quizás no esperábamos, que no teníamos en nuestra mente, que no llevábamos en nuestro corazón, pero tu acompañamiento ha estado en cada momento y esto es motivo de agradecimiento. Quizás algunas de esas situaciones han colocado preocupaciones, cargas, preguntas, dudas. Y entonces ahora quisiéramos dejar todo esto a los pies de tu altar, pues deseamos que el camino de la comunión hacia tu altar, hacia ti, pueda quedar libre. El camino a la comunión junto a nuestro apóstol mayor, Padre, y cada uno de los hermanos en las redondeces de la tierra. Te pedimos que ahora nos permitas colocar nuestro corazón en humildad bajo la palabra y disfrutarla allí donde cada uno de nosotros se encuentra. Quieras tú mirar por todos los medios técnicos, Padre, también para que esta palabra pueda llegar a cada corazón. Tú conoces el sentimiento de cada uno de nosotros. Colocamos también estos sentimientos ante ti y deja que podamos volver a vivir la experiencia de la manifestación de tu palabra en cada una de nuestras almas. No quisiéramos dejar de lado nuestras peticiones, por eso oramos, Padre, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas en necesidad y en circunstancia. Conoces cada situación, alguna de nos conocemos nosotros, pero tú conoces a cada uno de tus hijos en la redondez de la tierra. Pedimos por cada uno de ellos, para que todos juntos, más allá de la circunstancia, podamos avanzar hacia el día del cumplimiento de la promesa y alcanzarlo como dignos. Quieras regalarnos comunión con aquellos que nos han antecedido y te pedimos una hora de paz y de alegría. Concédelo por voluntad de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Para este servicio divino tenemos como base la palabra que está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hasta aquí. Mis amados hermanos, hermanas en el Señor, con mucha alegría en el corazón, en el sentir de poder estar una vez más bajo la palabra, el deseo que cada uno de nuestros corazones pueda sentirse muy, pero muy cordialmente bienvenidos bajo el altar del Señor, bajo la palabra. En la casa de nuestro Padre, a pesar de que quizás estamos cada uno en lugares diferentes, en casa o en el lugar donde nos encontremos, que esa bienvenida pueda ser la puerta abierta para que podamos entonces disfrutar de la palabra de Dios. Y con esta bienvenida también el corazón y los saludos de nuestro apóstol mayor para todos ustedes, hermanos. Y aún resuena en el corazón el servicio divino del apóstol mayor de Pentecostés. Quizás pocos días han pasado, pero son como esas palabras que también podemos colocarlas en el corazón y tomarlas como bastón de apoyo
porque en esta palabra de este año que nos ha dado nuestro apóstol mayor, Cristo nos hace libres. Cristo nos hace libres también para poder servir y para poder amar. Y en este servicio divino el apóstol mayor nos dio como una guía en las 3 tareas que nos dejó. El poder anunciar el Evangelio, el poder trabajar en la unidad, el poder desarrollar en cada uno de nosotros la nueva criatura. Son como etapas que queremos ir también cubriendo. Pero seguramente cada uno de nosotros se pregunte cómo vamos a hacer para cumplir con esto, cuáles son las herramientas. Dios nunca nos va a dar una tarea sin darnos las herramientas necesarias. Y en los servicios divinos siguientes, Dios nos habló de la oración, nos habló de su asistencia, nos habló de la importancia del Trino Dios. Y entonces llega el servicio divino de hoy, donde también es una palabra que quiere regalarnos como una tarea que nos deja, porque en este texto que he leído de la carta del apóstol Pedro dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ser santos. Es como si, quizás puedo hacer esta imagen, queridos hermanos y hermanas, como si tuviéramos ahora en la pantalla que nosotros estamos asistiendo ahora, nuestra tarea es ser santos. Y uno podría decir, ¿y cómo hacer esto? ¿Y qué significa esto? Quizás aquí tenemos en el texto la primera guía, porque comienza diciendo que tenemos que ser santos como aquel que nos llamó. Entonces, nosotros fuimos llamados por el Señor. Y en otro de sus textos, el apóstol Pedro dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para mostrar las riquezas del Señor. Y esto es toda una tarea. Y esa tarea que nos dio el apóstol mayor en Pentecostés, la tercera es que pueda desarrollarse en nosotros la nueva criatura. Y para que pueda desarrollarse en nosotros la nueva criatura, tenemos que estar apartados de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y este es el camino para la santidad, cómo apartarnos. Pero Dios no nos deja un camino sin indicarnos, porque nos está diciendo que tenemos que ser santos como aquel que nos llamó. El Trino Dios nos llamó. Y entonces esa santidad está primero en Dios. Dios es santo. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu lo es. Y en esa santidad entonces queremos mirar. El camino está hacia la santidad dejada en el Trino Dios. Él nos mostró el camino de esa santidad en su Hijo. Él, con las 2 naturalezas, la divina y la humana, no cayó en pecado, no se apartó del mal. Ser santo, santificarse, significa apartarse del mal. Y entonces Él es nuestro modelo, y esto es hermoso, porque no tenemos que andar buscando modelos o referentes fuera del contexto, sino en Él. Y Él entonces dejó el envío de poder llevar el Evangelio en los apóstoles y fundó su iglesia, la iglesia de Cristo, que también es santa. Así lo confesamos en nuestro tercer artículo de la confesión de fe. Y quizás podríamos decir un momento, porque la iglesia y los apóstoles tienen sus errores. Y desde ya que sí, queridos hermanos y hermanas, esta es la iglesia, la parte visible de la iglesia, que está compuesta por nosotros como seres humanos y por lo tanto, en ese sentido, tiene muchos errores los cuales quisiéramos corregir, trabajamos por ello. Pero no queremos dejar de lado la otra parte, la parte invisible de la iglesia. Porque a través de la iglesia nosotros recibimos el camino hacia la salvación, los sacramentos y la palabra. Y esta parte permanece santa. Ningún pecado puede sacar la santidad de la iglesia. El camino a la salvación, la palabra en el Evangelio, los sacramentos, en el santo bautismo, el santo sellamiento y la santa cena, permanecen santos, más allá de los errores o de las deficiencias que podamos tener los seres humanos. Y entonces queremos mirar
que Dios nos ha regalado esta posibilidad, de ser parte de la iglesia de Cristo. Y entonces nos da una tarea aquí el apóstol, porque dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces ahora nos está llamando a nosotros a santificarnos. Santificarnos significa separarnos de todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Significa tratar de seguir el camino del Evangelio. Significa sobreponernos a todas las preocupaciones. Significa, podríamos decir, renunciar al mal. Esto que hemos afirmado el día de la confirmación, y aquellos que no han tenido ese día de la confirmación, que han afirmado el día del santo sellamiento, al aceptar poder renunciar al diablo, a todo su obrar y ser. Y entonces este es el camino que Dios nos pide. Hemos sido llamados para ser santos, para santificarnos. Y tú y yo podemos decir, bueno, pero no es una tarea fácil. Esta santificación que Dios nos pide merece un esfuerzo, merece una dedicación. He pensado mucho en esto y quizás la palabra es que merece nuestra decisión. Porque Dios no nos va a pedir algo que no podamos cumplir. Y Él como santo, el Trino Dios como santo, dejó todos los elementos, esos elementos que están en su iglesia, esos elementos a los cuales nos ha invitado a que podamos seguir. Y hasta tenemos la oración de Cristo. Yo quisiera ir al texto que está en Juan, capítulo 17, cuando Jesús le dice al Padre: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Y quizás podríamos decir, pero estaba hablando de aquellos que estaban junto a Él. En el siguiente versículo dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Es decir, que Cristo no solamente se santificó, cumplió la voluntad de Dios para Él, sino para aquellos que estaban con Él, y también oró para que nosotros podamos cumplirlo. Y ahora nos toca a nosotros decidirnos por el Señor, para esta santidad. Y esto implica entonces que podamos alcanzar la imagen de Cristo como sus discípulos. Y esa imagen debería llevarnos a que pensemos como Cristo, hablemos como Cristo, actuemos como Cristo lo haría. Todo un desafío. Y quizás nos preguntemos, ¿cómo hacemos esto para nuestra vida cotidiana? Dios nos ha dado una hermosa posibilidad, y es la del servicio divino. En el servicio divino, Él nos va mostrando cuál es el camino, cuáles son los pasos que tenemos que seguir para alcanzar esa santidad. Y el servicio divino no comienza en el momento que quizás se encienda la cruz o comience a tocar el himno de inicio. El servicio divino comienza antes, cuando preparamos el corazón para poder estar bajo la palabra. Queremos apartarnos de todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Y quizás podríamos preguntarnos, ¿pero qué beneficio tiene esto? Uno de los beneficios es sobreponernos a todas las preocupaciones. Caminar el camino que Cristo nos enseñó. El camino que nos lleva a la eterna comunión con el Padre. El camino que nos permite mirar qué es lo más importante en nuestra vida y darle el verdadero valor a cada cosa en nuestra vida. El camino que nos permite vivir en paz. El camino que nos permite mirar lo grande en su grandeza y lo pequeño en su pequeñez. En el canto de inicio, otra vez en la casa del Padre. Quizás digamos, bueno, pero hoy estamos en nuestra casa, pero tomando de la palabra que nos regala el Padre bajo su altar. Y dice allí, gozaremos la dicha inefable. Esta parte la tenemos que preparar nosotros. Prepararnos para el servicio divino implica guardar el momento, no solamente en el tiempo, sino comenzar a santificarnos en la oración, como nos ha sido enseñado en uno de los servicios divinos después de Pentecostés. Santificarnos en la oración, antes de cada servicio divino, preparar nuestra alma para que podamos vivir este servicio divino. Y entonces, cuando llega el servicio divino, ¿qué es lo que Dios hace?
Dios nos muestra nuestras deficiencias y quizás nosotros podríamos decir, bueno, yo ya mis errores los conozco. Dios nos los muestra con un camino pleno de amor, diciendo, mirad, si vos querés ser santo, tenés que ir cambiando poco a poco y lo tenés que hacer de esta manera. Cada servicio divino nos enseña cómo debemos hacerlo. Dios nos va mostrando esas deficiencias, pero de una manera tan amorosa. Pero nosotros tenemos que decidirnos por poder aceptar esta muestra que Dios nos da. Y entonces nos quiere ayudar a través de la palabra, algo tan simple como es la palabra, quiere ir guiándonos para que podamos alcanzar esa santidad, dándonos el camino que nos va llevando a estar más cerca de Dios. Pero cuando recibimos la palabra, quizás podamos decir, qué hermoso servicio divino que hoy vivimos. No alcanza con eso, no alcanza con oír, con escuchar, con aceptar, con comprender la palabra, sino que tenemos que obrar esta palabra. Y ahí es donde viene nuestra gran lucha, el decidirnos obrar la palabra de Dios para cada día renunciar al mal, hablar como Cristo, pensar como Cristo, obrar como Cristo. Y en este hermoso desafío, Dios también nos demuestra todo su amor, porque no es que nos marca esas deficiencias y luego nos dice, bueno, ahora es tu problema. Él nos dice, mira, es importante que vos puedas acercarte al altar, reconociendo lo que tenés que cambiar. Yo te voy a ayudar, voy a darte la oportunidad de comenzar nuevamente. Y ese es el camino de la santidad, el camino que nos permite ir creciendo poco a poco para llegar a esta tercera tarea que el apóstol mayor nos dio en Pentecostés, que podamos ir dejando de lado la vieja criatura para alcanzar la imagen de Cristo en la nueva criatura. Y cuando nosotros, entonces, trabajamos el camino de la nueva criatura, trabajaremos el camino de la unidad, otra de las tareas que recibimos en Pentecostés. Trabajaremos el camino de esparcir el Evangelio, ya no quizás con la palabra, sino simplemente con nuestra vida, cuando nuestra propia vida puede ser imagen del Evangelio. Y entonces el regalo que Dios hoy nos hace, el poder ser santos, y nos muestra el camino, nos dice el modelo es Cristo, el camino ha sido dejado en su iglesia, la iglesia de Cristo, instituida por Él, en el envío dado a los apóstoles, en esa posibilidad que tenés de ir a buscar la palabra, de ir a buscar los sacramentos, de mirar entonces cuáles son las cosas que tenés que cambiar en tu vida y tener la posibilidad de cambiarlas. Es el camino que nos lleva a la santidad. Dios nos invita a nosotros como almas y a la comunidad toda, a la iglesia de Cristo, a llevar la impronta de la santidad del Señor. Y en esto entonces queremos trabajar. Esa es la invitación que Dios nos hace en este día. Un hermoso desafío. Dios permita que cada uno de nosotros pueda aceptarlo. También en este tiempo que nos toca vivir. Quizás de situaciones, de circunstancias, de momentos no esperados, de caminos no transitados. Pero ahí también Dios nos pide que podamos ser santos. Voy a volver sobre el texto. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos está dando la seguridad, hermanos. No nos está diciendo, hace esto que es imposible, sino nos está diciendo, hace esto, yo te voy a ayudar, lo podés lograr. Es cuestión de decidirnos por el Señor. Ojalá cada uno de nosotros pueda tomar esta decisión, pueda decidirse por el Señor para que la santidad del Señor pueda ser la impronta en nuestra vida. Amén. Me acompaña en este día el querido obispo Mario Morales, la alegría de poder compartir también en estos momentos esta palabra con él y el deseo que él pueda expresar el sentir del corazón. Por favor.
hermanos, otra vez el Espíritu de Dios en boca del apóstol de distrito vuelve a acariciarnos, a consolarnos en la palabra, y el apóstol muchas veces hizo referencia a algo que cuando podía leer los pensamientos guías también a mí se me levantaba esa pregunta: santo, ¿cómo hago para ser santo? No creo que ninguno de mis hermanos en la fe sea una mala persona, tampoco me considero así yo, pero ser santo, hermanos. Y sin embargo, nos dio la fórmula, nos dio la palabra, y también nos advirtió que tenemos las herramientas, nos da también los materiales para poder trabajar en nuestro corazón. Y un poquito, hermanos, me llevó el pensamiento al apóstol Pedro, ¿no?, que es el redactor de esta carta. Sabemos que era un hombre de un carácter muy impulsivo, era muy ardiente su corazón. Sin embargo, a pesar de esa fe, porque Jesús le da otro nombre, ¿no? Pedro, Cefas, la roca sobre la cual iba a edificar su iglesia. Le estaba ya hablando que iba a ser un apóstol de Jesús. Sin embargo, hay un momento crítico en la vida de Pedro. Más allá de los errores que todos podamos tener, él lo niega 3 veces a Jesús. Esto fue también mencionado en el oficio de Pentecostés. 3 veces lo niega. Y en los evangelios concuerdan que cuando él se da cuenta de que se cumple la palabra de Jesús, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces, dicen los evangelios que lloró amargamente. Y no era para menos si uno repasa un poquito ese historial. Y sin embargo, escribe esta carta y dice: ser santo. El apóstol nos dijo, hay un trabajo, se va logrando paulatinamente. Ya estando Jesús resucitado, encontramos en el Evangelio de Juan que Jesús le pregunta en una conversación, y no lo llama ni Pedro ni Cefas, porque el apóstol nos dijo, el ministerio de apóstol, la iglesia, y obviamente nuestro Señor Jesucristo es santo, es intangible, el pecado el mal no lo puede tocar, no lo puede alcanzar. Pero cuando le hace la pregunta si lo ama, no le dice Pedro, lo llama por su nombre originario, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le habla al hombre natural, a la persona, y no una vez, sino 3 veces. En la tercera vez ya Pedro hasta se entristece un poco, ¿no? Y no es que Jesús lo quería humillar. No tenía duda de la fe de Pedro, pero quería restablecer el amor. ¿Y qué es lo que hace Jesús, hermanos? Le vuelve otra vez en ese amor la dignidad como apóstol de Jesús, como esa roca, como esa piedra. Es verdaderamente conmovedor ver con qué amor, con qué ternura, entonces Jesús vuelve a hablar. Quiero decir, hermanos, no nos sintamos desanimados ante esa pregunta. ¿Y cómo voy a hacer? Porque yo conozco mis pensamientos, los que no manifiesto a veces, que están adentro mío. Conozco mis rebeliones interiores, mi lucha. Y muchas veces en esa forma de actuar o de proceder, estamos negando a Jesús. No en la situación tan dramática que la tuvo que hacer Pedro, porque era una situación realmente dramática. Le termina generando a Pedro, hermanos, un dilema hasta moral. Nosotros a veces estamos en otra situación, a veces hay que tomar decisiones. El apóstol hasta menciona en el día de hoy, si alguien tuviera que obtener alguna ganancia o éxito en la vida con medios deshonestos, no corresponde. Eso no hace a la santidad. Hay que renunciar a eso.
Es un párrafo realmente que daría para hacer un oficio también. Así que, hermanos, Pedro seguramente se sentiría un poco desanimado, ¿no? Y sin embargo Jesús, con esa ternura, con ese amor, lo vuelve otra vez a recomponer, le hace bien, le confía, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, no los tuyos. Esa es otra cuestión porque nosotros no seguimos a hombres, hermanos, seguimos a nuestro Señor Jesucristo, como nos dicen los apóstoles. Y es un aprendizaje paulatino, porque si seguimos leyendo el Evangelio de Juan, avanzamos un poquito y Jesús le dice a Pedro, seguime, después de una conversación tan profunda, ¿no? Es como dijo el apóstol, a veces estamos en el oficio y decimos, qué maravilla el oficio, qué grandeza, pero no alcanza con eso. Hay un trabajo que también hay que hacer interiormente. Y después de esa conversación podemos leer en ese Evangelio de Juan que Jesús le dice, seguime, y lo sigue Pedro, y van hablando. Y de atrás venía Juan, ese discípulo al que amaba a Jesús. Y Pedro cuando lo mira, le dice a Jesús, ¿y este qué? No le gusta mucho la pregunta a Jesús. Y eso se deduce, hermanos, de la respuesta que le da Jesús. ¿Y a vos qué? Es un poco dura, ¿no? ¿Y a vos qué? Si yo quiero que esté hasta mi regreso, tal vez haya un poquito de celo en Pedro, no sé. Tal vez quisiera tener exclusividad en la relación con Jesús. Somos la iglesia de Cristo, hermanos. La verdad que hoy me decía un siervo, cuando llegué aquí, y me lo contaba y se le llenaban otra vez los ojos de lágrimas. Entré a la capilla y dice, me agarró una emoción de hacer tanto tiempo que no estamos. Y a todos nos pasa. Pero la iglesia somos nosotros, hermanos, no las paredes. Desde ya que amamos nuestras capillas. Nosotros somos la iglesia. Podríamos decirle a alguno, y este es mi hermano, es tu hermano. Hermanos, la santidad hace posible que amemos a nuestros hermanos como son. Me uno a esa palabra final del apóstol, que Dios nos ayude a poder lograrlo. Amén. Qué hermoso ejemplo el de Pedro, hermanos. Hermoso en el sentido de que Pedro es el ejemplo del cambio. Pedro es el ejemplo del que no se detuvo ante sus propios errores. Pedro es el ejemplo de lo que decía el querido obispo de él conocía seguramente sus pensamientos, sus sentimientos, todas aquellas cosas que él no decía, pero cuando escuchaba la palabra del Señor, la tomaba. Ahora vuelve otra vez, vuelve al pensamiento cuando Jesús le dijo que tenían que tirar la red para el otro lado. Primero reaccionó, le dijo, Señor, hemos pescado toda la noche. Pero luego dijo, en tu palabra echaré la red. No se quedó en el orgullo de darse cuenta del error o de darse cuenta de que en realidad no lo había hecho de la mejor manera, sino que pudo reconocer lo que tenía que cambiar. Y cuando uno se centra en la vida de Pedro, no voy a detenerme ahora en todos los pasajes, ¿sí? Pero son muchas las veces que Cristo le llama la atención, cuando le lavó los pies, cuando hirió a aquel siervo cuando venían a pesar a Jesús. Y en ningún momento Pedro se revela ante lo que Jesús le decía. Jesús le estaba mostrando a Pedro las deficiencias que él veía y que tenía que cambiar. Es lo mismo que Dios hace con nosotros en cada servicio divino. Pero como decía el querido obispo, Dios lo hace con amor. Nos deja a nosotros esa decisión. Y yo quisiera tomar una palabra que está
en 1 Juan, que tiene que ver con esto. En el capítulo, 1 Juan capítulo 1, el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Cristo va a ser, aquí está, yo lo había leído, en el capítulo 2 dice, Cristo nuestro abogado, aquel que nos defienda ante Dios. Pero aquí hay una condición entonces, tomar la decisión no solo de conocer las cosas que tenemos que cambiar, reconocerlas, es decir, manifestarlas ante Dios como responsable de ellas y decirles quiero cambiar. Y ahí entonces Dios nos da la posibilidad de poder comenzar de nuevo. Esa paz de decir, bueno, lo que no logré hasta aquí, lo puedo lograr a partir de hoy. Y entonces en ese sentimiento es que Dios nos conduce en cada servicio divino. Nos pide en este día que podamos ser santos, pero nos da todas las herramientas. Nos da la palabra, nos da la enseñanza, nos da el momento de reflexión, porque en unos minutos durante el canto de arrepentimiento, entonces tendremos ese momento de reflexión de decir, ¿qué tengo que reconocer? Porque dijo el querido obispo, yo no soy santo y yo tengo que decir exactamente lo mismo, porque nos apartamos de Dios muchas veces. Pero Dios nos dice, vení, volvé, yo te llamo nuevamente, te quiero, te amo, quiero darte comunión eterna junto a mí. Entonces nos invita a volver al altar y a santificarnos, a dejar de lado todo aquello que no hemos hecho bien y a proponernos tratar de cambiarlo. Proponernos tratar de cambiarlo. Así también, seguramente cuando Cristo le dijo a Pedro que lo iba a negar, él no lo reconoció después, cuando dice la Escritura, lloró amargamente, pero no se detuvo en eso que no había hecho bien. Porque cuando él recibió el don del Espíritu Santo, entonces después podemos leerlo en la Escritura, decía, no, nadie podía negar el que pudieran manifestar lo que habían visto y oído. Y de alguna manera, cuando enseña que era más importante escuchar a Dios que a los hombres, una fe inconmovible. Pero llegó a ese punto gracias a que pudo cambiar. Y Dios ahora nos llama a esto. Y vuelvo al servicio divino de Pentecostés. El apóstol mayor nos decía, estamos viviendo momentos en que no esperábamos, que no estaban en nuestros planes. Cambiaron quizás mucho de nuestros planes, pero no cambiaron los planes de Dios. Y entonces teníamos también ahí una enseñanza en qué camino a seguir. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, nuestra actitud. Y ahora Dios nos llama a que podamos cambiar. En aquellas deficiencias que hayamos visto, en la distancia que tenemos a poder cumplir la voluntad de Dios, que podamos dejar a los pies del altar para recibir el perdón. Y en ese perdón, recibir entonces la posibilidad de comenzar nuevamente. Entonces ahora yo le voy a pedir al querido pastor que por favor pueda ejecutar el canto de arrepentimiento, que podamos tomar ese tiempo de ejecución de la música para reflexionar en todo aquello que debemos cambiar. Por favor.
invito que podamos ponernos de pie para orar la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados, la paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Padre Celestial, queremos ahora presentarnos delante de ti. El motivo es agradecimiento porque nos has llamado a tu casa y nos has brindado una vez más de la palabra. Nos has dado esta tarea de poder ser santos. Y sabemos que en ti tenemos el camino, en ti tenemos la enseñanza, en ti tenemos la gracia, el perdón, en ti tenemos todo. Y queremos volver hacia ti cada vez que tú nos llamas. Y volver hacia ti implica tener el camino abierto y entonces es motivo de profundo agradecimiento por todo aquello que tú permites en nuestra vida. Un agradecimiento manifiesto también sobre todo aquello que nos ha tocado vivir, quizás que no nos ha agradado, Padre, pero sabemos que todo lo que nos ocurre ayuda para bien. Un agradecimiento por todo lo que tú nos brindas y este agradecimiento tú conoces, está manifiesto también en el sentir de nuestro corazón en las ofrendas. Pedimos tu bendición sobre las ofrendas para el fomento de tu obra. Pedimos tu bendición sobre las manos ofrendadosas, sobre los corazones ofrendadosos, sobre los hogares ofrendadosos. Tú conoces también en este tiempo todo lo que se realiza, Padre, todo aquello que sale del corazón y llega al corazón, para que cada uno de tus hijos, hermanos y hermanas puedan recibir la palabra, para que puedan manifestarse todas las expresiones de amor en la música, en la enseñanza, en la administración de lo que toca a tu obra, en el cuidado de lo que hace a tu obra. Tú conoces el sentir de cada uno de tus hijos, entonces pedimos que quieras bendecir cada corazón ofrendadoso. Mira, Padre, por la necesidad cotidiana, para que no falte el pan, un techo, un trabajo. Oramos para que tú seas en manos de aquellos profesionales y aquellos servidores públicos que atienden a tu pueblo, que atienden a cada uno de tus hijos, al prójimo. Tú sabes, Señor, lo que también necesitan aquellos que, como ahora se dice, están en el frente de toda esta batalla, con todo esto que estamos viviendo. Quieras tú de allí colocar tu mano de amparo. Quieras mirar por aquellos nuestros hermanos y hermanas que están llevando difíciles circunstancias en la enfermedad, aquellos que han sido o han de ser intervenidos, aquellos, Padre, que quizás en este tiempo que estamos viviendo han perdido un ser amado y también el dolor que esto implica, solo tú lo conoces y solo tú puedes consolar. Por ello te pedimos, ayúdanos a poder estar cerca de ellos, más allá, Padre, de toda esta situación de distanciamiento, que puedan sentir nuestros ruegos, nuestra cercanía de corazón. Te pedimos para que nos des la sabiduría para poder esparcir el Evangelio, para poder trabajar en la unidad, para poder, Padre, crecer hacia la imagen de tu Hijo. Oramos por cada uno de tus hijos, por nuestros niños. Ampárales, protégeles. Fortalece el amor en cada hogar, el amor en el matrimonio, ahuyenta el espíritu de la separación, coloca paz para que cada hogar pueda ser una pequeña Betania. Por nuestros jóvenes, en toda la fortaleza y todos los proyectos que tienen, que podamos también ayudar y ser una guía. Por adultos y adultos mayores, Padre, en cada corazón, por cada petición la colocamos ante ti. Oramos por los que se sienten solos, por los que se sienten discriminados, por las viudas, por los viudos, por los que te piden por un compañero o una compañera. Por las madres que llevan una nueva vida en este momento tan especial, por las que han dado a luz, ampárales, protégeles a ellas, a las criaturas.
por aquellas que en silencio te ruegan en el corazón por este regalo, si es tu voluntad, concede. Quieras despertar nuevas herramientas, quieras permitirnos ser testimonio de tu obra. Bendice también a tus siervos, en actividad y en descanso. Bendice desde el oficiante hasta el apóstol y déjanos ser un solo sentir, siguiendo a nuestro apóstol mayor. Te pedimos por él donde se encuentre y también por nuestro apóstol mayor en descanso. Colocamos todo esto ante ti. Lo rogamos, lo concedas, por voluntad de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Con profunda alegría, mis amados hermanos y hermanas en el Señor, en el ruego, en el deseo que cada uno pueda sentirse amparado y llevado en los brazos de nuestro Padre en todo esto que nos toca vivir, rogando unos por otros, ayudándonos unos a otros, intentando también ser ayuda a nuestro prójimo allí donde podamos, intentando encontrar el camino para poder esparcir el Evangelio, quedar en un solo sentir, unos con otros, para esperar a Cristo hoy. El Señor viene, que todos podamos participar de ese día como dignos. Que Dios les bendiga y hasta cada oración. Hasta siempre.